Muchas gracias por su intervención, Angélica. Nos quedamos todos muy entusiasmados con ser el sector ARES, adaptación, resiliencia, eficiencia y solidez. Ahora los invitamos a ver el siguiente video de las zonas francas donde Colombia se hace más grande. Las zonas francas son una herramienta hermosa. En Colombia tenemos un instrumento poderoso para la atracción de inversión, el desarrollo territorial, la generación de empleo y la reindustrialización. Ese instrumento se llama zonas francas. El mundo vive caos en muchos frentes: guerras comerciales, bombardeos, cierres de rutas comerciales, movilizaciones que ponen en riesgo la estabilidad de las economías y el crecimiento del sector empresarial. Avanzar en las zonas francas es actuar en pro del futuro del país, ser más productivos, más competitivos, generar más confianza e innovar. Sigamos mejorando nuestra casa, reforcemos los cimientos, cuidemos nuestro país. Sigamos desarrollando el sector de zonas francas, donde Colombia se hace más grande. A continuación, iniciamos con el primer panel de la jornada titulado ¿Cómo pueden las zonas francas construir la nueva Colombia? Nuestros invitados servirán como introducción a esta jornada académica con una reflexión profunda, no solamente del futuro del país y de las zonas francas, en una coyuntura en la que el Banco Mundial estima un crecimiento del 2.6% para Colombia. Para ello, invitamos al escenario a Carlos Wong, director general de Coyol Free Zone, a Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, y Ricardo Ávila, analista senior del Tiempo. Este espacio estará moderado por Angélica Peña, directora ejecutiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas. Angélica, el escenario es de ustedes y en pantalla pueden ver el tiempo que disponen. Bueno, estamos muy puntuales y muy juiciosos con esta agenda. Les agradecemos a todos que hayan venido tan juiciosos temprano a acompañarnos. Paola, Carlos, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy entusiasmados de arrancar este congreso con esta conversación con ustedes, donde los invito a que nos pongan a soñar un poquito, o mucho, más bien. Em, y yo quisiera arrancar contigo, Ricardo, a propósito de esos sueños. Tú que has sido muy hábil en mostrar con un lenguaje muy claro, ¿sabes? A todos los que te leemos en el periódico El Tiempo, en dónde estamos, hacia dónde vamos y por qué nos preocupamos también a veces y por qué no, con esa perspectiva. Entonces, como analista económico, como analista político y que además conoces muy bien el sector de zonas francas, eh, ¿cuáles son esos fundamentales macro o los fundamentales micro para que Colombia crezca? Hemos estado obsesionados con el tema del crecimiento. El presidente de la ANDI lo ha mencionado insistentemente en sus presentaciones, la necesidad de que Colombia crezca y pues para que resolvamos asuntos como la superación de la pobreza, el desarrollo regional, que para nosotros es clave, la inequidad, que de eso también creo que es importante que hablemos. Entonces, ¿cómo están esos fundamentales, Ricardo, y cómo se asocian con las zonas francas? Bueno, muchas gracias. Eh, Pido perdón porque es claro que la cantada de vallenatos de anoche me dejó secuelas. No, la verdad es que fue el avión. Estuvo buena esa rumba, Estuvo Ricardo. buena, sí. Sí, estuvo buena. En primer lugar, muchas gracias a Angélica, a Diego y un saludo muy especial a tanta gente que aprecio, admiro y respeto, que pertenece a este sector, que es muy cercano a mis afectos. Em, lo primero que voy a decir es que el mismo potencial que nosotros hemos tenido desde hace tantas décadas sigue ahí presente, pero que parte
desafío enorme que tiene Colombia para aprovechar las oportunidades que se le presentan es, en primer lugar, entender las realidades de un mundo cambiante. Y ese mundo cambiante es absolutamente eh, un hecho. Nos estamos moviendo en circunstancias que eran de alguna manera impensables al comenzar esta década y que más allá de los impactos en materia geopolítica, en materia de tensiones entre las potencias, indudablemente afecta y seguirá afectando los patrones del comercio. Si nosotros logramos entender esas realidades, podemos claramente ser ganadores a sabiendas de que tenemos unas condiciones eh, extraordinarias para aprovechar las nuevas circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en primer lugar es que las viejas alianzas pues se han resquebrajado, particularmente por la actitud de Washington y la sensación de que tienen particularmente los europeos, en el sentido de que tienen que tender nuevos puentes hacia otros segmentos geográficos, comenzando por América Latina. Al mismo tiempo, no hay duda alguna de que el gran factor determinante de este siglo, como es la competencia entre China y Estados Unidos por la preponderancia, y que se traduce no solo en una lucha por la dominación económica, geoestratégica, comercial y tecnológica, ese factor puede ser utilizado para nuestra ventaja. Y como tercer punto, es el hecho de que América Latina en general y Colombia en particular, cuando uno ve las convulsiones que sufre el mundo, pues nuestra región, con todos sus problemas, con todos sus desafíos, tiene unos elementos fundamentales que le ayudan. Un ejemplo absolutamente puntual de esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo. No hay duda alguna que como consecuencia del ataque de Estados Unidos, Israel e Irán, el mundo va a tratar de deshormonizarse y que por cuenta de esa circunstancia, en primer lugar, el tema de la seguridad energética y de la autonomía en la medida de lo posible del abastecimiento se vuelve absolutamente crucial. Y eso beneficia a América Latina, que es una región excedentaria y que es no solo la gran despensa del mundo, ya esta parte del mundo es la primera región exportadora de alimentos, sino también en hidrocarburos, así la ventana se está cerrando gradualmente y adicionalmente en los minerales clave para la transición energética. Frente a esas circunstancias objetivas, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a aprovechar, porque las cosas no pasan por generación espontánea. Pues Colombia, que tiene una economía que más o menos se comporta bien, ha tenido en los últimos años un tránsito relativamente mediocre, pero superior al promedio latinoamericano, y que tradicionalmente ha sido considerado como un país bien manejado económicamente, pues haga la tarea que le corresponde. Entonces, eso es lo que quisiera yo decir como palabras introductorias a la pregunta que me hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Em, lo primero que se me viene a la mente es como, bueno, con lo que cerraste, y es cómo aprovechamos toda esta convulsión para convertirlo en oportunidades, ¿cierto? Que mientras unos lloran, nosotros hagamos los pañuelos. Entonces, a propósito de esos pañuelos, Paola, quisiera preguntarte a ti por la atracción de inversión extranjera. Nosotros hemos identificado pues que ese es uno de los potenciadores de crecimiento económico, de desarrollo territorial. Y a propósito de eso, ¿cuál es tu visión del rol de las zonas francas como esos apalancadores de inversión y con estos fundamentales que Ricardo ha mencionado? Y es, bueno, en medio de esta convulsión, pues estamos hablando de nearshoring, reshoring, ¿no? Todos estos conceptos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, gracias Angélica y un saludo a los panelistas y qué bueno ver también este salón lleno. Creo que eso motiva a que realmente no sea un evento más, sino que podamos sacar una hoja de ruta de lo que desde la ANDI pues también cumplimos un rol en este momento tan estratégico para Colombia. Yo creo que lo primero, y me uno a las palabras que mencionaste tú y que mencionó Diego en su introducción, y es que hay que ver, digamos, a las zonas francas como parte integral de la política industrial del país. Y eso yo creo que es como uno de los mensajes más importantes, no solo en nuestro entendimiento dentro de Colombia, sino cómo las presentamos afuera. Yo creo que eso es un primer paso y me alegra tener, como decías tú también, invitados internacionales para poder aprender, poder recoger buenas prácticas a lo que hoy tenemos, que seguramente pues podremos proponer temas nuevos hacia adelante. Y creo que esa mirada es que no se mire solamente como un instrumento desde el punto de vista tributario, sino atracción de inversión, de política industrial, pero lo que dijiste de desarrollo regional, esa presencia que hoy existe en todo el país de las zonas francas es importantísima para ese motor de desarrollo, lo que genera en empleo, lo que generan sobre todo en diversidad de sectores, que a veces de pronto no lo contamos tanto. Yo creo que ahí tenemos una tarea seguramente pendiente de todo lo que pasa de la puerta hacia adentro en cada una de las zonas francas. Muy poca gente sabe que el sector salud hace parte de como uno de los sectores que puede instalarse, que puede aprovechar y mencionando el tema de la tecnología. Si uno va y revisa lo que existe en esos ejemplos, además en zonas apartadas, pues ahí realmente hay un muy buen ejemplo que yo creo que tenemos la tarea, todos los que estamos seguramente aquí presentes, de contarla más y de volverlo un motor de atracción. Hoy, y no estoy mal, creo que el 13% más o menos de la inversión extranjera directa está en zonas francas. Ahí hay un espacio todavía importante para captar más inversión y por eso pues venderlo también como un modelo de atracción de inversión creo que es una responsabilidad en todos los foros donde nosotros participamos, pero muchos de ustedes en diferentes ferias. Y vuelvo al tema de los sectores. Yo creo que este tema de la cantidad de sectores que tienen presencia y uno que tal vez pasa desapercibido porque además ni siquiera podemos captar toda esa información, es el de servicios. Servicios tiene un potencial muy, muy grande. Colombia tiene un potencial en materia de servicios que es clave que la potencialicemos y pues ahí mirar a ver cómo captamos mucho mejor esa información, porque con esa información vamos a poder seguramente salir a ser mucho más atractivos. Entonces, uno desde lo regional, creo que sin duda, lo decías tú, en 19 departamentos, pero pues solo Bolívar ha captado una inversión gigantesca, por decir dónde estamos, pero pues en el Atlántico y todos esos departamentos donde estamos. Segundo, que sea parte de la política industrial. Tercero, que lo podamos realmente mencionar mucho más en los espacios donde estamos y sin duda es un motor de atracción de inversión. Muchas gracias, Paola. Tú has mencionado dos ideas que me llevan a Carlos. Y es, tú mencionaste la política industrial y también todo eso que se puede aprovechar desde los servicios. Y en eso ustedes, querido Carlos, han sido muy buenos. Y hay que aprender de lo que se hace bien por nuestros colegas. Y es que ustedes necesariamente son un referente obligado en materia de zonas francas. Entonces, a partir de lo que Ricardo y Paola nos han planteado, por favor, cuéntanos cómo las zonas francas en Costa Rica han logrado ser, uno, un apalancador de inversión, pero dos, también la base precisamente de la política industrial en Costa Rica. Tenemos algunas cifras y es que de acuerdo con Procomer, que es la agencia de promoción en Costa Rica, estima que las zonas francas aportan aproximadamente el 15% del PIB del país y eso es enorme. Dos, han generado cerca de 270.000 empleos y estamos hablando de un país de poco más de 5 millones de habitantes. Nosotros somos un país de 50 millones que estamos mirando hacia allá como por favor, Carlos, cuéntame
¿Cómo han logrado todo esto? Ustedes concentran más o menos el 74% de la inversión extranjera. ¿Cómo lo han hecho en medio de todo este panorama que estamos planteando? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por la invitación, igual a Diego y todo el equipo acá de Andy. Realmente, para Costa Rica, yo creo que el punto más importante ha sido una consistencia de la política de zonas francas. Costa Rica tiene más de 30 años de tener un espacio político eh, en el cual las zonas francas han tenido un lugar muy importante. Y esa consistencia de la política ha llevado a que Costa Rica hoy en día tenga precisamente cifras bastante importantes. Ha sido desde el punto de vista de crecimiento de las zonas francas en cuanto a exportaciones. Por ejemplo, hoy las exportaciones representan el 34% del PIB y esas exportaciones representan 34.700 millones de dólares, con un crecimiento del 14%, del 16% en bienes. Y si lo abrimos por sectores, tenemos el sector de dispositivos médicos con 28% de crecimiento durante los últimos 5 años. Y el sector de servicios que ustedes mencionaban, en el caso de Costa Rica, es un sector que venía creciendo muy rápidamente, pero aún así hoy continúa creciendo con cifras de entre un 3 y un 5% anual. En el caso de Costa Rica también hemos logrado algo que es bastante importante y es una diversificación de los sectores de inversión. Ya no solamente eh, hacemos manufactura avanzada, ya no solamente hacemos dispositivos médicos, ya no solamente servicios, sino que hemos logrado también avanzar en algo muy importante. La mitad de los proyectos que han ingresado a Costa Rica durante los últimos 2 años han ido a lo que denominamos nosotros fuera de la GAM. Eso quiere decir diversificación geográfica. Y el tema entonces que Costa Rica ha venido trabajando durante los últimos años han sido en 3 elementos fundamentales. Primero, diversificación geográfica, es decir, hemos venido trabajando en cómo Costa Rica hace que la inversión vaya fuera de nuestra gran área metropolitana. Por otro lado, hemos venido creciendo en el impulso de nuevos sectores y hemos lanzado una agenda para la atracción de los sectores aeroespaciales y los sectores de semiconductores, con una agenda muy clara de trabajo alrededor de esto. Y el tercero ha sido una agenda alrededor del empleo y la capacidad de formar el talento que requiere el futuro de las zonas francas. Y ese es uno de los pilares también sobre los cuales Costa Rica ha venido fundamentando su proceso de desarrollo de las zonas francas. Desarrollo de talento, desarrollo de proveedores, conformación de clústeres y la estructuración de una política consistente de apertura a nuevos sectores de inversión. Esa tarea también en la cual trabajamos de una manera coordinada la atracción de inversiones permite precisamente tener y presentarse frente al mundo con un proyecto consistente, consistente desde el punto de vista de la promoción, consistente desde el punto de vista de la estructuración del sistema para recibir las inversiones extranjeras, para armonizar el sistema de zonas francas dentro de esto mediante procedimientos ágiles, mediante una infraestructura muy competitiva de zonas francas y por otro lado con un acompañamiento para el desarrollo del talento que se requiere para conformar eso. Entonces los pilares fundamentales para lograr un impacto de las zonas francas en un país, como en el caso de Costa Rica, ha sido orientado precisamente a eso, a una consistencia de la política económica, a un trabajo armonizado entre sector privado y sector público con un mismo objetivo y fundamentalmente tomando en cuenta 3 elementos, el equilibrio regional, el desarrollo del talento que requiere también en ese equilibrio y uno de los temas que nos hemos quedado también mucho en Costa Rica es el desarrollo de la infraestructura pública. Ahí nos hemos quedado un poco, pero bueno, en esa es la batalla que estamos todos los días. El impacto que hemos logrado un país no solo que exporta 34.700 millones de dólares para el tamaño que tenemos, somos el exportador número 1 per cápita en bienes y servicios de la región latinoamericana. Por otro lado, ha logrado un tema muy importante, cerca de 600 empresas bajo el régimen de zona franca en este momento, y ha logrado también un tema muy importante y es un valor agregado significativo. Tenemos cerca de un 45% valor agregado nacional en las exportaciones de nuestros productos industriales.
Eso quiere decir que hemos logrado fortalecer de una manera muy importante el supply chain local. Y eso es uno de los temas que al final viene a permear en esos derrames positivos de un régimen de zona franca. Y eso hace que también el país perciba entonces a las zonas francas como un verdadero motor de desarrollo. Y esa es la agenda que hemos impulsado durante mucho tiempo. Carlos, tú estás mencionando uno de los temas que más hemos discutido en la Cámara y en la ANDI, Paola, en realidad, ¿cómo hacemos para aumentar esas exportaciones per cápita? Esa es otra de nuestras obsesiones. Entonces, déjame, Paola, por favor, volver a ti con ese tema precisamente y es, ¿cuál es tu visión sobre el comercio exterior de esa zona franca, sobre el link que eso tiene con el crecimiento? ¿Qué hacemos? Y no, pues, yo oigo a Carlos y lo hemos hablado además con el gremio colega en Costa Rica, sobre todo alrededor de los aranceles y la industria de dispositivos médicos. Cómo lograr ese contenido regional en este tema con Estados Unidos que mencionaba Ricardo, y la verdad que lo que han hecho, digamos, como sector es impresionante en ese crecimiento. Yo creo que sin duda pues tenemos que dar un salto en el tema pues de exportaciones de valor agregado en nuestro caso. Tenemos realmente un potencial y lo que vemos, digamos que tienen, y para obviamente hablar de las zonas francas, pues el entorno que crean las zonas francas son un modelo muy competitivo, donde además pueden encontrar las empresas esos servicios generados para que la entrada sea más fácil. Y yo creo que eso lo tenemos que repotenciar, tenemos que trabajarlo de la mano y no mirar a la zona franca como aislado, sino cómo realmente logra ese verdadero encadenamiento para el crecimiento de las exportaciones. Tenemos unos retos enormes y yo no puedo dejar hoy de mencionar Ecuador. La crisis que estamos en este instante sufriendo y llevamos apenas 2 meses, pero la caída de las exportaciones hacia Ecuador va a ser realmente dramático para muchos sectores que además seguramente los tienen muchos de ustedes en zonas francas. Entonces, sí tenemos que ver cómo logramos esa mayor diversificación, escalamiento y aprovechar mucho de ese entorno para buscar sectores con mayor valor agregado. Creo que el modelo de dispositivos médicos que tiene Costa Rica es un ejemplo, pero creo que aquí, en el sector, y ahora hablo de uno y seguramente alguien de la ANDI me va a decir, pero ¿por qué hablaste del mío y no del otro? Pero que bajo a Manuel, el sector de metalmecánica, creo que tenemos un potencial importante donde podemos hacer un trabajo clave en materia de encadenamientos y destacarnos en la región. Nosotros pues obviamente competimos con los países con Ecuador, Perú, con el mismo Costa Rica y otros países de Centroamérica, pero el potencial es tan grande que tenemos ejemplos de quienes llegan a Estados Unidos, unas posibilidades de crecer que son infinitas a pesar de los aranceles, porque hay temas donde estamos iguales todos, hoy pues con una situación distinta, pero pues realmente equilibrada en algunos sectores. Ricardo, hasta ahora hemos hablado de lo que hay que hacer, pero yo quisiera ir a ti a preguntarte qué no puede pasar, qué no deberíamos hacer. Paola estaba mencionando ahorita la situación con Ecuador. Ecuador es el cuarto país de destino de las exportaciones desde zonas francas y ciertamente esto ha sido importante. Entonces, ¿sabes? Te oigo y por eso quiero ir a Ricardo un poco para que nos muestre también eso. ¿Qué no puede pasar para que construyamos esa nueva Colombia? Bueno, lo primero que no puede pasar es este cambio constante en reglas de juego que tenemos. O sea, cuando uno escucha el caso de Costa Rica y evidentemente el hecho de que en términos efectivos existe una política de Estado que permite certidumbre y que está enfocada en una dirección clara, eso es un elemento fundamental para atraer la inversión. Pero cuando uno examina la historia reciente y el tema de que el régimen franco fue objeto hace pocos años de cuestionamientos fundamentales, por supuesto eso envía unas señales indeseables,
pero obviamente esto trasciende el sector en materia tributaria, en materia de regulación. Necesitamos buenas reglas de juego. Entonces, lo que no nos puede pasar es los bandazos que hemos venido observando. Lo otro que no nos puede pasar es el tema de ignorar la situación y los riesgos que enfrenta la economía colombiana. Es verdad que cuando uno mira las encuestas y mira las cifras más recientes, uno dice, Colombia ha seguido creciendo y tiene un desempleo históricamente bajo. Pero cuando uno ahonda un poco más, encuentra unos profundos desequilibrios. Ayer salió un dato que me impactó muchísimo, y es que el principal empleador de Colombia hoy es el Estado. Entonces el hecho de que, por supuesto, si uno baja el desempleo a punta de girar contra el presupuesto nacional sin tener los recursos para sostenerlo, evidentemente eso sí que constituye la confirmación de la expresión prosperidad al debe. Por eso el tema de que la economía logre salir adelante y resolver particularmente el problema de la sostenibilidad fiscal es absolutamente crucial. Y ese es un elemento indispensable, una vez más, para que la inversión siga generándose aquí y para que la inversión repunte. Porque no olvidemos que en los últimos años la economía colombiana ha crecido gracias a la demanda de los hogares y a la demanda gubernamental. Pero la inversión ha estado rezagada. Si nosotros logramos hacer ese cambio de posta que consiste en que la inversión aumenta porque los empresarios consideran que las condiciones son mucho más propicias para invertir, podemos de alguna manera rebajarle el peso al consumo interno y continuar con un buen ritmo de crecimiento. Esa transición para nosotros es absolutamente crucial. Y aparte de todo, por último, yo creo que todos los temas, tanto a nivel local como nacional, en el sentido de relaciones con autoridades, de mensajes correctos, de normas, son absolutamente fundamentales. Y el último que no podemos olvidar es no descuidar la situación de la seguridad. El hecho de que nuestro país sigue teniendo problemas serios en este tema, es verdad, mucho más inquietantes en puntos específicos de la geografía nacional, pues estando presente. Y cuando un inversionista analiza la posibilidad de venir al país, ese es uno de los elementos que incluye. Entonces, en la ecuación, este factor no se nos puede olvidar. Sí, muy preocupante ese punto de la seguridad. Ciertamente no es objeto de este panel, pero precisamente siendo un instrumento de desarrollo territorial, está por supuesto en la agenda, Carlos. En el gobierno del presidente Duque se hizo un ejercicio muy interesante que fue convocar a expertos nacionales, a expertos internacionales, que hicieron parte de la misión de internacionalización. Esa misión de internacionalización lo que buscó fue hacer una hoja de ruta que le sirviera al país en el corto, mediano plazo para la integración con las cadenas regionales, con las cadenas globales de valor. Y uno de los aspectos que resaltó esa misión sobre las zonas francas fue la necesidad de que se volcaran a hacer clústeres industriales. Tú mencionaste eso en la respuesta a la primera pregunta y por eso quisiera volver a ti con ese tema, porque tú también hablaste mucho del desarrollo de proveedores, ¿no? Esos encadenamientos que también generan las zonas francas y que tienen que ver con esta idea de la clusterización, tanto en bienes como en servicios. Por favor, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo lograron ser un clúster de unos sectores muy específicos? Paola ya mencionó, por ejemplo, dispositivos médicos. Sí, el reto de desarrollar los clústeres es un reto que yo creo que todos los países hemos pasado por esa discusión. En el caso de Costa Rica, planteamos la agenda de clústeres muy relacionados a los esquemas de Jeffrey Sachs y todo una estrategia de desarrollo basada precisamente en el concepto de clústeres hace aproximadamente 15 años.
parte de lo que buscábamos con la agenda de desarrollo de clústeres fue fortalecer precisamente los ligámenes, es decir, cómo podemos hacer nosotros para fortalecer que empresas principales llamadas OEMs puedan integrarse hacia atrás, no solo con suplidores que ellos ayuden a atraer, sino también cómo desarrollamos el suplidor local. Y para esto empezamos con varios retos. El primer reto fue precisamente para poder impulsar el desarrollo de un clúster, se requiere tener esas motores que impulsen el clúster. En el caso de Costa Rica, con los dispositivos médicos, logramos atraer empresas tan importantes como un Johnson Johnson, como un Boston Scientific, como un Baxter. Es decir, tenemos en este momento en Costa Rica, del top 30 mundial, tenemos prácticamente 25 empresas de ese top 10, de ese top 30. Que empezamos es con una estrategia muy clara de buscar esos motores del clúster. Una vez establecidos esos motores del clúster, empezamos a acompañar ese desarrollo con dos estrategias muy importantes. La primera era la transformación del talento. Y en la transformación del talento trabajamos básicamente dos o tres capas muy importantes. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades técnicas. Entonces empezamos con dos proyectos, un proyecto de transformación del INA hacia un INA mucho más dinámico. El INA es el Instituto de Formación Técnica que tenemos en Costa Rica, y como Instituto de Formación Técnica en su historia lo que hacía era formar profesores de macramé, formar profesoras en corte o en confección, y eso era su roster de profesores. La primera parte fue transformar eso en un verdadero instituto que formara las personas que necesitaba la Costa Rica del futuro, no la Costa Rica del pasado ni la Costa Rica incluso del hoy. Para lograr eso, se cambió el esquema de uso de fondos de clases tradicionales al uso de fondos concursables y se hizo una alianza entre el INA y el Procomer para conformar un fondo de desarrollo de talento, un fondo concursable donde el Estado ponía el 50% de los recursos y el otro 50% de los recursos lo ponen las empresas. Entonces tenemos un fondo muy flexible que permite precisamente apoyar la formación del talento. A la par de eso, empezamos a desarrollar actividades para el desarrollo y fortalecimiento de la industria de suplidores. Costa Rica, y yo creo que en esto Colombia tiene incluso una base superior, tiene una industria metalmecánica y de plástico muy interesante. Entonces empezamos a trabajar para la transformación de esa industria mediante dos programas, uno a través de Banca de Desarrollo y otro a través precisamente de contactos comerciales con estas empresas que estábamos atrayendo para generar básicamente la producción de partes y componentes para estos clústeres. En ese desarrollo de partes y componentes logramos entender que en el sector de dispositivos médicos, por eso nos ha interesado tantísimo ese sector, convergen a su vez dos industrias fundamentales, la industria metalmecánica y la industria de plástico. ¿Por qué? Porque mucho del componente es o metalmecánico en el caso de ortopedia o plástico que se utiliza para los sistemas de control, para los sistemas de empaque. Entonces la industria plástica se integra muchísimo con el sector de dispositivos médicos. Eso nos permitió precisamente utilizar esa base de industria para crecer la industria costarricense, transformándola mediante programas de apoyo con financiamiento, programas de apoyo con desarrollo empresarial. Y uno de los retos que hemos tenido durante estos últimos años ha sido precisamente el nacimiento de nuevos proveedores a través de programas de empresarialismo. Eso nos ha ayudado precisamente a aumentar ese valor agregado del clúster. Esa experiencia del clúster la estamos tratando de replicar hacia otros clústeres. Hemos desarrollado clústeres, por ejemplo, en ciberseguridad, que es en el campo de servicios, y donde hemos venido trabajando precisamente en el desarrollo del talento humano, que es la materia prima número uno para ciberseguridad, pero uno pensaría que en ciberseguridad solo ocupas PhDs en desarrollo de software. No, lo que ocupas es una gran cantidad de personas técnicas que están en el nivel medio. Entonces hemos trabajado en el desarrollo precisamente de los skills especializados
para ciberseguridad. Entonces, por eso creo que los elementos para fortalecer el desarrollo de un clúster van principalmente por tener una estrategia clara de cuál es el clúster, cuáles son los actores principales de ese clúster y por otro lado, cuáles son sus necesidades de talento y sus necesidades del supply chain. El otro tema que surge paralelo a esto es el tema de la logística. Hoy en día uno de los retos más importantes para cualquier clúster precisamente se basa en el principio de poder proveer un producto estratégico para su línea de producción de una manera segura. Y entonces las cadenas de logística se vuelven muy importantes, no solo para atraer partes y componentes que no se pueden producir en el país, como también para poder colocar el producto. En el caso de Costa Rica, los productos médicos van a más de 240 países en el mundo. Entonces, el desarrollo de los centros de logística de exportación se ha vuelto uno de los temas más importantes que acompañan el desarrollo del clúster como tal. Y el reto al cual estamos trabajando hoy es a conformar dentro del clúster el tema de investigación y desarrollo, conformando centros de investigación y desarrollo dentro de las empresas y dentro de, digamos, el país para acompañar precisamente el desarrollo y mejora de procesos y la incorporación de nuevas tecnologías, en el cual toda la parte de la inteligencia artificial y toda la parte digital dentro de los sectores de dispositivos médicos se vuelve una pieza fundamental. Está buenísima esa lección, Carlos. Yo creo que nos va a tocar hacer un webinar especializado en clusterización. Bueno, Paola y Ricardo, déjenme hacerles por favor a los dos la misma pregunta, más bien una solicitud amorosa. ¿La carta al niño Dios o a la deidad de su preferencia? ¿Cuál es esa carta? Bueno, yo creo que Ricardo lo dijo hace un ratico, seguridad jurídica. Yo creo que ese sin duda es uno de los primeros claves para poder avanzar y poder crecer, porque pues seguridad jurídica implica poder atraer inversionistas, poder permanecer a los que hoy están dentro del régimen franco. Entonces diría que eso es lo primero. Lo segundo, no dudar del instrumento, porque eso nos pone en un momento de incertidumbre, de dudas, y realmente lo que hacemos es perder oportunidades que están, digamos, a la vista y que lo que nos hacen es dudar tanto a nosotros los colombianos como a los inversionistas. Lo tercero sería, yo diría, que también es parte de la política industrial. Yo creo cuando a veces uno lo ve como aparte, pues queda un poco como extraño por qué no se puede incorporar dentro de lo que es la política. Yo sé que lo luchamos, pero es que simplemente me cuesta pensar que por qué se duda que no haga parte de la política industrial. Entonces, diría que eso es lo primero y yo creo que ese sería pues el mensaje que nosotros podríamos obviamente dar desde la ANDI en todos los espacios donde estamos participando. Y yo añadiría un tema que lo dijo Diego, digamos, y el estándar, pues obviamente de la OCDE, yo creo que es importantísimo y esto no es, y por eso digo que qué bueno tener invitados internacionales, no es algo que se inventó Colombia. Entonces, creo que lo que hay que recoger son las buenas prácticas y más bien es cómo lo sostenemos, lo volvemos estable, porque permite esas alianzas entre lo público y lo privado, que lo que hace es tener inversiones de largo plazo. Ricardo. Bueno, yo quisiera mencionar lo primero es saber aprovechar las oportunidades. Cuando uno mira la evolución reciente de las exportaciones de Colombia, una de las cosas que ha sucedido, y no es menor, es una diversificación mayor con un aumento muy significativo de las exportaciones agrícolas. Y ahí se están dando unos pasos que no son menores y que tenemos que ser capaces de promover y aprovechar para que eventualmente se logre establecer un eslabón que se apoye en el régimen franco. El segundo elemento es
tal vez el secreto que ya es casi que el secreto peor guardado en Colombia, y es nuestra inmensa riqueza en materia de cobre. Ustedes miran la cordillera de los Andes, encuentran en Chile las mayores reservas de cobre del mundo, en Perú las segundas o las terceras, en Ecuador explotaciones de cobre y en Panamá una explotación de cobre enorme que se suspendió por otros temas, pero que en su momento representó el 4% del Producto Interno panameño. Proyecto llamado Cobre Panamá que eventualmente se reactivará. No puede ser que es que el cobre se acaba en Túquerres, ¿sí? Y vuelve a aparecer más allá del Darién. Y lo que se ha ya venido encontrando es que existe una zona que se llama el Batolito de Mandé, entre Chocó y Antioquia, una formación de unos 200 kilómetros de largo por 10 de ancho, donde quienes saben de este tema hablan del santo grial del cobre, con unos niveles de riqueza inmensa. Entonces, claro, eso no va a pasar mañana, hasta ahora se está haciendo la exploración, completando la perfilación de los proyectos, pero en la década del 30 va a comenzar la construcción de, si se dan las condiciones, de las instalaciones para extraer. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer para aumentar o para avanzar en materia de valor agregado, teniendo esa riqueza cuprífera en un mundo en el cual ya no parece tan buena idea sacar el material, ya sea en bruto o semilíquido, y llevarlo a China para que se refina? Ese es otro elemento, pero tenemos que saber entender y aprovechar las oportunidades. Y un tercer elemento es Venezuela. Digo, la reconstrucción de la industria petrolera venezolana vale 181.000 millones de dólares según el estimativo disponible. Eso vale unas 40 veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Estamos hablando de una cosa inmensa. Y adivinen quién va a ser el proveedor natural de muchos de los insumos para esa reconstrucción y para una economía cuyo poder adquisitivo que se fue el 75% en los últimos 15 años, se recuperará eventualmente. Pero todo eso, y voy a mencionar el último punto, está relacionado con la política, no la política de zonas francas, no la política industrial, no la política comercial, sino la que estaba fuera del centro de convenciones cuando llegamos. No sé si ustedes vieron el aviso que decía, faltan 38 días para las elecciones y esa política es absolutamente clave. Es qué vamos a elegir el próximo 31 de mayo a quién, y si hay segunda vuelta, a quién escogeremos 3 semanas después. Pero ya para terminar, solo quiero agregar una cosa. Por supuesto, cada cual tiene sus preferencias, no vamos a hacer proselitismo, pero evidentemente están enfrentados dos modelos muy distintos de hacer las cosas que tocarán a este sector. Pero así que, más allá de que uno tenga el deseo, el problema de la democracia, como decía el chiste, es que la gente vota por quien le da la gana, ¿sí? Y supongamos que el candidato o la candidata de nuestras preferencias no gana, es cómo vamos a hacer para vivir, operar y crecer en un ambiente que a nosotros no nos parece deseable. Porque si algo enseña este sector de las zonas francas, que está a punto de cumplir 70 años desde la primera, es que tiene una capacidad de duración y de resistencia, digamos, más allá de cualquier escenario político, pues eso no puede condicionar la supervivencia de este modelo. La gran pregunta es cómo se va a hacer para progresar y crecer aún dentro de esas circunstancias. Entonces yo creo que esa es una reflexión importante. No hago pronósticos, pero hay que tenerla en la cabeza. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que estás tocando un punto que todos hemos tenido muy, muy presente en las últimas semanas y bueno, que nos vaya bien. Carlos, para cerrar contigo, tú no solamente conoces el sector de zonas francas en Costa Rica, sino como vicepresidente de ASFA, de la Asociación de Zonas Francas de Iberoamérica, conoces muy bien el modelo en la región. De esas mejores prácticas que tú has tenido oportunidad de conocer, ¿cuáles trasplantarías a Colombia para cerrar esa carta que estamos armando aquí entre todos? Bueno, es una
pregunta bastante capciosa, a la cual he dado vueltas y he preguntado. Siempre es difícil desde el punto de vista de alguien de fuera tratar de trasplantar algo, porque creo que cada país tiene sus ventajas, sus modelos y su forma de operar y su contexto político. Y para poder realmente aplicar cualquier idea de afuera, uno tiene también que enmarcarla dentro de esas restricciones. Tomando en cuenta eso, uno podría decir que hay experiencias en otros países que han sido muy importantes en esos países y que perfectamente con condiciones apropiadas podrían también ser importantes para Colombia. Pongo el ejemplo del caso de los parques agroindustriales y los desarrollos agroindustriales de México. Cuando uno analiza cómo México también se ha integrado a la economía norteamericana en cuanto a su desarrollo agroindustrial, cuando uno analiza incluso el caso de Costa Rica, la agroindustria es uno de los elementos que tienen tres pilares muy importantes. Primero, desarrollan áreas agrícolas, con lo cual tienen un impacto fundamental en el desarrollo rural de nuestros países. Lo segundo, crean valor agregado hacia nuestros productos tradicionales. Y lo tercero es que siguen siendo un tema donde el crecimiento de la agroindustria fomenta precisamente un desarrollo económico balanceado y un mejor crecimiento eh, equilibrado para los países. Por eso el poder seguir impulsando modelos agroindustriales sigue siendo relevante. Yo creo que Colombia se ha distinguido durante muchos años por ser pionero en crear formas de zona franca. Cuando yo decía hoy temprano en la mañana, ya estábamos un grupo desayunando, que siempre me sorprende cómo Colombia ha venido poniéndole forma a nuevas ideas de zona franca. Y creo que en esto ustedes han sido pioneros. Un tema también que es importante y que creo que puede continuar impulsando muchísimo el desarrollo de ustedes, tiene que ver con el desarrollo de la investigación y desarrollo. Una de las partes fundamentales que se requiere para poder crear valor en los clústeres tiene que ver con la forma en que se impulsa la investigación y desarrollo. Ejemplos como el Deep Factory de Zona Franca Barcelona, que son impulsados por un recurso del Estado, pero administrados de una manera en una zona franca que permite crear una dinámica de conformación de pequeños empresarios, de impulso al pequeño empresario, de impulso al cambio tecnológico y a la inteligencia artificial, es una de las formas también de enmarcar precisamente lo que está ocurriendo dentro del mundo y traer precisamente ese desarrollo. Y ustedes tienen campos muy importantes en los cuales se puede desarrollar todo esto, tanto en el campo de la manufactura como en el campo de los servicios e incluso en el campo de las fintech. Creo que hay oportunidades muy importantes todavía en esa área. Y finalmente, creo que el otro tema tiene que ver precisamente con cómo se incorpora la capacidad de desarrollar talento dentro de los parques de forma especializada junto con el desarrollo precisamente de la infraestructura del parque. Y ahí hay que trabajar un poco en la regulatoria. Cómo pueden precisamente desarrollarse centros de capacitación y formación de una manera integrada dentro de las zonas francas para poder impulsar precisamente ese conjunto, como lo que se pudo hacer en Coyol, que tenés un centro de formación de talento junto con un conjunto de proveedores que se integran con proveedores finales y poder crear ecosistemas. Son tres ideas al aire que hoy pongo sobre la mesa, pero que requiere precisamente ese entendimiento de parte de los diferentes actores sobre la importancia del régimen de zona franca y cómo el régimen de zona franca puede también ser integrado con la economía y ser motor de desarrollo de la economía. No es un enclave aislado que está ahí puesto, sino que precisamente es una parte integral del país. Bueno, pues de este panel nos llevamos muchísimas ideas, solamente quisiera resaltar tres cosas. Uno, y lo voy a poner así con signo de exclamación. Ojo con el entendimiento del sector, con lo que están necesitando esos encadenamientos y con la formación del factor humano. Yo creo que ese mensaje, Carlos, que tú nos has dado es bien, bien poderoso. Ojo con el contexto, ojo con las oportunidades y cómo nos movemos en eso, ¿cierto?
Y finalmente, Paola, tuviste una idea que me gustó muchísimo y es no dudemos. No dudemos. Hablamos en la introducción de este sector Ares que tiene adaptación, tiene resiliencia, tiene eficiencia, es sólido. No dudemos de eso que tenemos. Muchas gracias.